No sé si fue su forma de mirarme o el silencio compartido, pero esa noche pasó algo que no estaba en los planes. A la mañana siguiente, solo quedaba su cuaderno y una nota con mi nombre. La abrí esperando respuestas. Lo que encontré todavía me arde en el pecho. ¿A dónde vas?, le pregunté. A donde tú vayas, respondió sin dudar. Podría haber acelerado, podría haber hecho lo lógico, pero no lo hice. Él subió y se acomodó en silencio. No dijo su nombre, no preguntó el mío. El viaje siguió como si lo que acababa de pasar fuera normal, pero no lo era. Yo me llamo Iker. Tengo 27 años y una vida que hasta ese momento creía estable. Trabajo, piso alquilado, rutinas, algún intento de relación fallida. Nada especial. Nada que me empujara a recoger desconocidos en mitad de una carretera secundaria. Pero ahí estaba yo, conduciendo con un tipo que no paraba de mirar el paisaje como si nunca lo hubiera visto antes. Gracias por parar, dijo al cabo de varios kilómetros. No suelo hacerlo, contesté. Entonces algo te hizo hacerlo hoy. Me encogí de hombros. Él no insistió. Solo supe su nombre cuando paramos en una gasolinera a cargar combustible. Elías, dijo mientras pagaba su propio café. Después del atardecer, la carretera se volvió peligrosa. Las curvas eran cerradas, la visibilidad mínima. Decidí buscar un pueblo donde pasar la noche. Encontramos uno diminuto, con un hostal barato, un bar y poco más. El tipo de lugar que parece congelado en el tiempo. Solo hay una habitación, dijo la recepcionista. 2 camas. ¿Te molesta?, pregunté. No, respondió Elías, tranquilo. Compartimos el cuarto. No pasó nada. Solo 2 hombres cansados, uno de ellos lleno de preguntas que aún no sabía cómo hacer. Apagué la luz. Me recosté. Escuché su respiración al otro lado de la habitación. Y entonces, sin aviso, su voz cortó el silencio. Si esta noche te acercas, no me voy a alejar. No supe qué hacer. No era una provocación. Sonó real, vulnerable, pero también desafiante. No me moví. Me quedé quieto, como si respirar más fuerte pudiera revelar lo que estaba sintiendo. Él tampoco insistió. Por la mañana, Elías ya estaba vestido, sentado junto a la ventana. Miraba hacia afuera, pero no parecía ver nada. Cuando notó que me despertaba, simplemente sonrió. Desayunamos en la estación de servicio. Había algo distinto en el ambiente, como si anoche hubiéramos cruzado una línea sin haber dado ningún paso. ¿Siempre dices cosas así a quien te da un aventón?, le solté sin pensarlo. ¿Qué cosas? Lo de anoche. Solo cuando siento que la otra persona también lo está pensando. No supe cómo responder a eso. Ni siquiera sabía si lo estaba pensando, o si simplemente me asustaba que tuviera razón. Seguimos el viaje sin un destino claro. Paramos poco, hablamos menos, pero había algo en su forma de estar que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo, como si cada silencio suyo me obligara a revisar los míos. ¿Alguna vez huiste de algo sin despedirte?, me preguntó en voz baja mientras pasábamos por un pueblo fantasma. No. ¿Nunca quisiste saber si alguien te buscaría? No supe si me estaba analizando o confesando, pero lo dejé seguir hablando. A veces, irse es la única forma de saber si uno importa, añadió. Yo no respondí. Me limitaba a escuchar, pero por dentro, cada palabra suya se me quedaba pegada como una espina, porque nunca me había ido. Siempre era yo quien se quedaba, incluso cuando los otros ya se habían ido. Pasaron horas. Elías no preguntó a dónde íbamos. Yo no le ofrecí dirección. Al final, fue él quien señaló un camino de tierra, alejado del mapa, flanqueado por árboles bajos y sol seco. «Frena ahí», dijo. «Quiero mostrarte algo». Obedecí sin pensar. Elías bajó antes de que apagara el motor. Caminó entre los matorrales con pasos seguros. Lo seguí, sin palabras. Llegamos a un claro. Silencio absoluto. Solo viento. Cuando era chico, dijo sin mirarme, venía a lugares así con mi hermano. No hablábamos, solo mirábamos el cielo, y en ese silencio todo tenía sentido. Se sentó sobre una roca grande. Me senté a su lado. No dije nada. No quería romper esa quietud. Él sí lo rompió, pero de otra manera. «No sé qué me pasa contigo», dijo, bajito, «pero me dan ganas de quedarme». Lo miré. Quise decir algo, pero el nudo en la garganta no me dejó.
Solo asentí con la cabeza. Y en ese instante, su teléfono vibró. Elías miró la pantalla. Su rostro cambió. Se congeló. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió. Guardó el móvil en el bolsillo. Caminó unos pasos hacia el borde del claro. Algo en él se apagó. ¿Quién era? No importa, dijo. Mentía. Importaba. Y mucho. Volvimos al coche sin hablar. Elías no mencionó el mensaje. Yo tampoco insistí. Pero su silencio ya no era el mismo. Antes parecía cómodo. Ahora, tenso. Como si la vibración del teléfono hubiera reactivado una herida que prefería no mostrar. Conduje durante un buen rato. La ruta era recta, sin desvíos, pero la atmósfera se volvió espesa. Él miraba por la ventana. Parecía estar muy lejos, aunque seguía sentado al lado. ¿Siempre haces eso?, pregunté sin mirarlo. ¿El qué? Desaparecer. Tardó en responder. Solo cuando me estoy perdiendo. La frase me dejó pensando. Me recordó algo que dijo el día anterior, sobre apagarse, sobre huir antes de no reconocerse. ¿Y ahora?, le pregunté. No lo sé. Llegamos a un pueblo más grande, con edificios antiguos y una plaza vacía. Elías bajó sin decir nada. Caminó directo a una recepción de hostal, pidió una habitación y me miró. ¿Subís? No hubo doble sentido. Solo una pregunta. Asentí. Esta vez había una sola cama, pero no comentamos nada. Dejamos las mochilas y salimos a caminar. No porque tuviéramos algo que hacer, sino porque quedarnos encerrados habría hecho el silencio insoportable. En la plaza, un grupo de niños jugaba a perseguirse. Una mujer mayor alimentaba palomas. Todo parecía calmo, como si ese lugar no supiera que el mundo seguía girando. Elías se sentó en un banco y suspiró. ¿Alguna vez sentiste que ya no sabías cómo volver a ser quien eras? Más de lo que admito. Me miró por primera vez en horas. Sus ojos no eran los mismos que cuando lo recogí en la carretera. Había algo más oscuro, más cansado. Hace 2 años, dijo, clavando la vista en el suelo. Vivía con alguien. Compartíamos casa, planes, todo. Yo creía que era amor, que era para siempre. Hasta que una mañana desperté sintiendo que ya no estaba ahí, que me había borrado sin notarlo. Así que me fui. Me costó procesar lo que decía. Él no lo contaba como una confesión, sino como si estuviera describiendo a otro, un Elías anterior al que yo había conocido. ¿Y ahora te escribe? A veces. ¿Todavía espera que vuelvas? No lo sé. Volvimos al hostal cuando el sol empezaba a bajar. En la habitación, se sentó al borde de la cama. Yo apoyé la espalda contra la pared. ¿Querés saber su nombre? Solo si querés decirlo. Bruno. Pronunció el nombre con cuidado, como si todavía le doliera decirlo, como si aún tuviera poder sobre él. ¿Y por qué te buscó ahora? No lo sé. Tal vez porque sigue sin entender por qué me fui. Y yo tampoco sé cómo explicárselo. No me fui por él. Me fui porque dejé de reconocerme a su lado. Guardamos silencio. No era incómodo, pero sí necesario. Cada uno estaba digiriendo su propia historia. Hasta que escuchamos 3 golpes secos en la puerta. Nos miramos. Nadie esperaba a nadie. ¿Abrís?, preguntó él. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. Y lo que vi me dejó inmóvil. Un hombre, parado, quieto. Cargaba una mochila idéntica a la de Elías. Su mirada estaba fija en la puerta. No golpeaba de nuevo. Solo estaba ahí. ¿Quién es?, preguntó Elías detrás de mí. No supe cómo decirlo. Solo me hice a un lado. Elías miró, y todo en su rostro se derrumbó. Es Bruno. Susurró. ¿Vas a abrir? Tardó, pero lo hizo. Giró la perilla como si pesara toneladas. Bruno entró sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron la habitación. Cuando me vio, se detuvo. ¿Él es?, preguntó. No es tan simple, intentó responder Elías. ¿No es simple? Te vas sin decir nada, y cuando te encuentro, estás en una habitación con otro. No sabes lo que pasaba. Entonces explícamelo, dijo Bruno, con la voz quebrada. Porque yo sí te busqué, porque te esperé, porque dormía abrazado a una mochila vacía. Me aparté. No era mi lugar intervenir, pero tampoco podía irme. No me fui porque te odiara, dijo Elías. Me fui porque ya no sabía quién era. ¿Y acostarte con otro te lo explicó?
No digas eso, respondí, más firme de lo que esperaba. Bruno me miró. ¿Y tú quién eres? Alguien que sí lo escucha, dije. Cuando nadie más lo hacía. Hubo un silencio denso. Elías se puso entre nosotros. Basta. Bruno bajó la cabeza. Parecía a punto de explotar, pero se contuvo. No vine a armar una escena. Solo quería saber si estabas vivo. Se quitó la mochila, sacó una foto doblada y la dejó sobre la cama. Por si alguna vez querés recordar quién eras cuando no huías. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Elías no se movió. Yo tampoco. ¿Querés que me quede? Pregunté. No sé lo que quiero. Esa noche no hablamos más. Elías se sentó en la cama, cabizbajo. Yo me quedé parado, sintiendo que cualquier palabra podía romper lo poco que quedaba en pie. La foto seguía sobre las sábanas. Un recuerdo dejado a propósito. Una prueba de lo que fue. O, quizás, un recordatorio de lo que ya no es. No quise que fuera así, murmuró Elías al fin. Entonces, ¿cómo querías que fuera? Me miró por primera vez desde que Bruno se fue. No lo sé. Nunca pensé en quedarme tanto tiempo en un mismo lugar, mucho menos con alguien. Me senté junto a él. No lo toqué, no lo presioné, solo compartí el mismo espacio, como si con eso pudiera aliviar un poco la culpa que lo rodeaba. No tenés que decidir nada ahora, dije. Pero si querés que me vaya, lo entiendo. No quiero que te vayas, pero tampoco sé si puedo sostener esto. ¿Esto? Lo que sea que esté pasando entre nosotros. Nos miramos. No había certezas, solo preguntas, pero también una necesidad mutua de no soltar todavía. Esa noche dormimos en la misma cama, no por deseo, por necesidad, no nos tocamos, pero estar cerca fue suficiente para sentir algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Cuando desperté, Elías ya estaba despierto, miraba por la ventana. Parecía más tranquilo, pero también más frágil. A veces pienso que soy el problema, dijo, sin apartar la vista. ¿Por qué? Porque siempre termino yéndome antes de que las cosas se vuelvan reales, como si el compromiso pesara más que la soledad. Me acerqué un poco, sin cruzar límites. No creo que seas el problema, solo estás cansado de perderte en los demás. No respondió, pero la forma en que apretó los labios me dijo que había dado en un lugar sensible. Desayunamos en silencio. Esta vez, el silencio era menos denso. Había algo parecido a calma, aunque supiéramos que no duraría. ¿Y tú? Preguntó mientras recogíamos nuestras cosas. ¿De qué estás escapando? La pregunta me tomó por sorpresa. Tal vez de mí mismo. Asintió como si lo entendiera demasiado bien. Salimos del hostal y caminamos por las calles del pueblo. No había un destino fijo. Ni siquiera sabíamos si seguiríamos juntos o cada uno tomaría una dirección distinta. ¿Te arrepentís de haberme recogido? Preguntó de golpe. No, me arrepentiría de no haberlo hecho. Nos sentamos en una banca. El calor era suave. La gente pasaba sin prestarnos atención. Elías bajó la mirada. No sé si estoy preparado para quedarme, pero no quiero irme. Entonces no te vayas hoy, solo eso. Se giró hacia mí. Por un instante, el peso de todas sus contradicciones pareció desvanecerse. Gracias, dijo. Volvimos a la habitación cerca del mediodía. Elías se recostó. No dormía, pero tampoco hablaba. Yo me senté en el suelo, contra la pared. Tengo miedo, dijo sin mirarme. No de vos, de sentir algo real y no saber qué hacer con eso. A mí también me pasa, confesé. Pero si hay algo que aprendí, es que el miedo no desaparece, solo cambia de forma. ¿Y cómo se convive con él? Permaneciendo, aunque sea incómodo, aunque dé miedo. Hubo una pausa larga. Luego se incorporó, se acercó y apoyó la frente en la mía. No hubo beso. No hizo falta. El contacto fue leve, sincero, tembloroso, como un acuerdo silencioso de no salir corriendo, por ahora. Gracias por quedarte, susurró. Gracias por no huir. Pasamos la tarde caminando, hablando poco, observando todo como si el tiempo fuera prestado. Y quizás lo era. Pero no importaba. A veces, un momento seguro vale más que una promesa eterna. Al regresar, en la puerta de la habitación, Elías se detuvo. ¿Podemos no hablar de Bruno esta noche? Claro. ¿Podemos simplemente estar?
asentí. Y por primera vez desde que lo conocí, vi en él algo parecido a paz. Entramos. Cerramos la puerta, apagamos las luces. Esa noche no hubo gestos grandes ni confesiones dramáticas, solo la respiración de dos personas que, sin saberlo del todo, se estaban cuidando el uno al otro. Y a veces, eso también es amor. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, su lado de la cama estaba vacío. Me levanté de golpe. La mochila de Elías ya no estaba. Sobre la mesa, su celular, y en la almohada, una hoja doblada con mi nombre escrito a mano. Mis manos temblaban al tomarla. No quería irme así, pero tampoco sabía cómo quedarme. Gracias por mirarme sin juzgar. Gracias por hacerme sentir en casa, aunque fuera por poco. Si alguna vez logro quedarme, tal vez te busque. Pero si no lo hago, no pienses que fue por vos. Fue porque aún no sé cómo amar sin miedo. La leí 3 veces. Después me senté en el borde de la cama. No lloré. No podía. El vacío era demasiado grande para caber en lágrimas. No sé cuánto tiempo me quedé sentado con la carta entre las manos. El mundo seguía girando, pero yo no. Afuera la luz cambiaba, el bullicio de la calle se volvía más notorio, y aún así, todo sonaba lejano. Elías se había ido. Sin escándalo, sin explicaciones más allá de unas líneas escritas con tinta firme y dolor contenido. Lo había dicho claro. No era yo, era él. Siempre fue él. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un momento, deseé no haberlo conocido. Por otro, sentí que gracias a él, estaba entendiendo algo que nunca antes me había permitido mirar de frente. Yo también estaba huyendo, solo que lo hacía quedándome. Guardé la nota en la mochila. Hice el checkout. Caminé por el pueblo sin rumbo. La ciudad no tenía nada especial, pero cada esquina me devolvía algo de la noche anterior. Su voz, su risa breve, el silencio compartido. Las huellas invisibles de alguien que no quería quedarse, pero tampoco sabía irse del todo. Me senté en la plaza. Miré a los niños correr. Vi a una mujer leer, y pensé, ¿cuánta gente está rota sin que nadie lo note? Saqué el celular. Seguía apagado. No lo encendí. No quería saber si había un mensaje. No quería confirmar que no lo había. Pasaron horas. Volví al coche con la idea de simplemente conducir. Sin mapa, sin destino. Solo avanzar, como si el movimiento pudiera sustituir lo que faltaba. Y entonces, lo vi. Su mochila. Estaba en el asiento del acompañante. Cerrada, intacta. No se la llevó. No entendí por qué. ¿Se olvidó? ¿La dejó a propósito? ¿Era una señal? ¿Una excusa para volver? La abrí con cuidado. Dentro había ropa, un libro subrayado, un cuaderno con dibujos y un sobre sellado con mi nombre. No lo abrí. No aún. Lo dejé allí, con el peso que tienen las cosas que uno no está listo para leer. Puse la mochila en el maletero. Arranqué el coche. La carretera se estiraba como una promesa o una amenaza. No lo sabía. Mientras conducía, repasé mentalmente cada momento con él, desde el primer cruce de miradas hasta la última noche. Nada había sido casual, ni siquiera su huida. Me detuve en una estación de servicio. Fui al baño. Al salir, vi una pareja abrazándose. Y no pude evitar pensar que todo eso, lo simple, lo cotidiano, era lo que más miedo le daba a Elías. El compromiso, la permanencia, la idea de ser visto de verdad. Y sin embargo, me había dejado su mochila. Seguí manejando. Por la tarde, el cielo comenzó a nublarse. Una tormenta se insinuaba a lo lejos. Pensé en dar la vuelta, volver al pueblo, quedarme un día más por si regresaba, pero no lo hice. En lugar de eso, busqué un sitio tranquilo, apartado. Me detuve. Bajé del coche. El paisaje era amplio, abierto. Había viento. Cerré los ojos y dejé que el silencio me rodeara. Pensé en todo lo que no dijimos, en todo lo que nos dijimos sin palabras. Saqué el sobre del maletero. Me senté sobre una roca. Lo observé largo rato. Y lo abrí. Sé que dejar mi mochila fue un acto cobarde, pero necesitaba dejar una parte de mí con vos. No estoy listo para amar, pero eso no significa que no haya amado. Lo hice, en mi forma desordenada, temerosa, frágil. Ojalá algún día pueda quedarme. Pero si no, al menos sé que exististe, y que gracias a vos, entendí que no todo lo que me duele tiene que hacerme daño. Perdón por irme, y gracias por no retenerme. Tuve que cerrar los ojos. El aire me dolía.
La tormenta finalmente comenzó. Gotitas finas que caían sin prisa. No me moví. No escapé de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de protegerme de lo que sentía. Había algo profundamente humano en ese momento. La lluvia, el silencio, el vacío y, aún así, la sensación de que algo había cambiado. No sabía si volvería a verlo. Tampoco sabía si quería hacerlo. Lo único claro era que Elías había dejado más que una mochila. Me había dejado con la certeza de que podía sentir, aunque doliera. De que estar con alguien no significaba perderse. Y de que quedarse, a veces, no es un lugar, sino una decisión. Conduje hasta un pueblo pequeño. Encontré un hostal, una habitación sencilla, sin recuerdos. Y por primera vez en días, dormí sin esperarlo. El día amaneció sin tormenta. El cielo, aún nublado, parecía darme tregua. Me desperté con la sensación de haber dormido después de semanas de estar despierto por dentro. No había mensajes, tampoco llamadas perdidas. Pero no dolía como antes. Algo había cambiado. Guardé la nota de Elías en el libro que había dejado en su mochila. No como un recuerdo romántico, sino como algo que necesitaba leer de vez en cuando para no mentirme sobre lo que fue. Salí del hostal sin prisa. Caminé por las calles de ese pueblo nuevo, distinto al anterior, sin huellas de él. Y eso, lejos de molestarme, me tranquilizó. No iba a buscarlo. No iba a detenerme a mirar cada autoestopista con la esperanza de que fuera él. Ya no. Volví al coche. Conduje hacia el norte, sin una razón clara. Solo sabía que tenía que moverme, pero esta vez por mí, no por huir de lo que sentía. Durante el camino, pensé mucho en lo que significa quedarse. No hablo de compartir una casa, hacer planes o publicar fotos juntos. Hablo de quedarse en uno mismo, de sostenerse en medio del miedo, de no soltar la mano que tiembla solo porque no sabemos qué hacer con ella. Y entendí que eso fue lo que más me dolió. No que Elías se fuera, sino que no supiera cómo quedarse consigo mismo para poder quedarse conmigo. Frené en un parque al borde de la ruta, bajé del coche. Me senté en el pasto, cerré los ojos. Pensé en los momentos en que me sentí solo, estando con alguien, y en los momentos en que me sentí acompañado sin que nadie dijera una sola palabra. Pensé en mi padre, que nunca volvió después de irse. En mi primer novio, que solo me amaba cuando nadie nos miraba. En todas las veces que me quedé en relaciones por miedo a estar solo, y en todas las veces que huí cuando alguien se acercaba demasiado. Y supe que Elías fue un espejo, uno que no pedí, pero que necesitaba. Me enseñó que no es lo mismo irse que abandonar, que hay gente que se va para no romperse más y que hay que dejarlos ir, aunque nos duela. También me enseñó que yo sí sé quedarme, que puedo mirar a alguien con todo su caos y no salir corriendo, que puedo amar sin exigir, sin poseer. Eso no lo sabía antes de él. Volví al coche. Abrí su mochila por última vez. Tomé su cuaderno de dibujos. Eran simples, torpes a veces, pero con una sinceridad que dolía. Uno me llamó la atención. Era una carretera vacía, con un solo auto, y en el asiento del acompañante, una figura sin rostro. Abajo, escrito con letra pequeña. A veces, el silencio es la única forma que me queda para decir, «Me importás». Cerré el cuaderno, lo guardé. No lo iba a tirar, no por él, por mí. Seguí manejando hasta llegar a la costa. El mar estaba agitado. Me senté en una roca y observé el movimiento del agua. Pensé, no todos los que se van te rompen. Algunos solo están de paso para mostrarte dónde estás parado. Y entendí que Elías era eso. Un tránsito. Un punto intermedio entre quien fui y quien estoy empezando a ser. Me quedé allí hasta el anochecer. Sin música, sin celular, solo conmigo. Cuando regresé al coche, dejé su mochila en una parada de autobús, con una nota dentro que decía, «Por si algún día necesitas volver a encontrarte». No era un gesto para él, era para mí. Un cierre. Un símbolo de que ya no lo esperaba, de que estaba listo para seguir sin llevar a nadie más encima. Conduje hasta una ciudad donde no conocía a nadie. Alquilé una habitación por un par de noches. Salí a caminar. Sonreí a desconocidos. Escuché conversaciones ajenas. Me dejé llevar por la vida sin la urgencia de encontrar sentido en todo. Y esa noche, antes de dormir, escribí. Hoy no corrí. Hoy no esperé. Hoy simplemente estuve. Y eso, para mí, fue quedarse.